Visual Management, entonces, es una herramienta que nos va a ayudar a identificar qué necesita ser monitoreado de una forma clara en el sitio donde se lleva a cabo esta revisión. Nos tiene que ayudar a identificar las anormalidades. Recuerden siempre el tablero del auto. En el tablero del auto se nos indican las anormalidades y las emergencias que se podrían estar presentando. El Visual Management tiene que funcionar igual. Nos tiene que ayudar también a determinar en dónde pueden estar los puntos a monitorear, y eso podríamos pensar como en un museo, ¿no? Cuando llegamos a un museo o a un parque de diversiones, se nos enseña un mapa en donde están los diferentes puntos o atracciones que se pueden llegar a tener. Por lo tanto, tenemos una señal visual, un mapa que recorrer que nos permitirá tomar decisiones. De igual manera, cuando llegamos al proceso, ¿cuáles son los puntos que tendría que revisar? ¿Cuál es ese mapa? ¿Cuál es ese layout? Hablando en un término técnico, que debemos de visualizar para saber qué debo de revisar. Recuerden, no puede haber un Gemba si no tenemos un estándar. No puede haber un Gemba si no hay un visual. Si no hay un sistema visual que soporte el estándar de trabajo, solamente será decoración, y cuando intentemos hacer un Gemba Walk, cuando intentemos ir al proceso para identificar anormalidades, solamente será un tour. Ahora bien, se tienen diferentes tipos de familias de Visual Management. La primera corresponde a la familia del Visual o del Display. Este tipo de señales consisten únicamente en comunicar información que es importante dentro de las áreas o para los usuarios que están dentro de estas áreas, como pueden ser el uso de un casco obligatorio, el prohibido fumar, el extintor, la salida, las rutas de evacuación, alguna señalización acerca de baja temperatura, por ejemplo. Todos este tipo de señales que podemos estar viendo por protección civil, que son requerimientos y que hace que visualicemos un estándar. El que podamos identificar qué tipo de guantes debemos de utilizar, por ejemplo, para poder generar alguna de las tareas. Esto lo vemos típicamente también en los aeropuertos, en los hoteles, en las carreteras, y dentro de las fábricas lo podemos ver cuando entramos y desde la entrada se nos está indicando que debemos de utilizar equipo de protección personal, se nos indica por dónde debemos de caminar, dónde prestar atención, las precauciones que debemos de tener, etcétera, etcétera. En una oficina, por ejemplo, dentro de los call centers es muy común que se prohíba el uso de celulares. Entonces, este tipo de imágenes restrictivas que nos dicen prohibido utilizar el celular dentro de algún área pertenecen al Visual Management de Display. La segunda familia es la familia de control. En estas de control nos ayudan a asegurar que las actividades se estén ejecutando de acuerdo a los estándares críticos, como podrían ser manómetros que tienen claramente indicados cuál es el área de operación y dónde es un área de riesgo, en donde podríamos tener tal vez el control de un inventario en los racks de almacenaje y que nos permiten identificar cuál es el mínimo que deberíamos de tener de algunos de los materiales que estamos utilizando, y así no quedarnos cortos dentro del inventario de materia prima, o controles visuales operativos que nos permitirán saber si las sustancias que estamos utilizando están dentro del mínimo o están alcanzando algún tipo de máximo. Estos estándares de control son dentro del estándar de operación la parte de especificación, es decir, dentro de la especificación nos estarán indicando cuáles son los límites con los cuales se deben de aceptar o rechazar algunas actividades. Comúnmente este sistema visual o administración visual de control está enfocado a esa parte, a tener una adecuada visualización del control. Por último, tenemos el Visual Management de administración. El Visual Management de administración nos permite comunicar toda la información importante de un proceso para poder tomar decisiones en un corto periodo de tiempo. Y tendríamos, por ejemplo, tableros que están para gestionarse con los equipos de oficina regularmente, o también dentro de una planta, tener un área en donde podamos identificar cuáles son nuestros indicadores, nuestro sistema de gestión, y que nos permitan alinear las tareas que son urgentes y prioritarias. Regularmente en estos tableros es donde vamos, o dentro de este Visual Management es donde vamos a ver los tableros del PMS, del Productivity Management System. El Productivity Management System lo que genera en uno de sus elementos es
una fuerte visualización del performance de las operaciones, ya sea en una oficina o en una operación de manufactura, y a través de estos tableros PDCA nos permitirán encontrar cuáles son las oportunidades, qué es lo que tenemos que controlar y en dónde deberemos de tomar las acciones para poder corregir y prevenir alguna desviación de nuestros indicadores. Estas tres conforman nuestras visualizaciones o familias de Visual Management.